Muy bien, vamos a leer en Eclesiastés, en el capítulo 11, Eclesiastés 11. Dice, alégrate, versículo 9, perdón. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y el capítulo 12, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. De lo que vamos a hablar hoy, siguiendo con nuestro tema de conocer a Dios. Hablamos ya la semana pasada de la misericordia, pero hoy vamos a hablar acerca de el juicio, y de alguna manera no podemos dejar de hablar de la justicia, porque prácticamente van juntos, ¿no? En el sentido de su aplicación. Pero de acuerdo a la forma en que está escrito allí en el capítulo 9 de Jeremías, que fue nuestro punto de partida, habla primero del juicio y después de la justicia. Ahora, de acuerdo a lo que acabamos de leer aquí en estos dos versículos, el Señor habla de cómo Él va a juzgar el proceder del ser humano, todo. Por eso es que dice la palabra que Él va a pagarle a cada uno según fuere su obra. Ahora, hablando acerca ya de los juicios del Señor, una de las cosas en las que podemos tener confianza es precisamente en lo que nos dice el Salmo 19, allí en el versículo 9. Donde dice 19:9, el temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Y ahora sí que este es un punto de partida muy importante, porque ustedes saben que ahorita en este proceso que se le sigue a doña Elba Ester, pues una de las peticiones que ha hecho el sindicato de maestros es que todo sea pegado a derecho, ¿no? Que todo sea justo. ¿Por qué? Por todo lo que puede estar implicado en ello. Hay cosas que hemos sabido en el pasado, situaciones que se han dado. La razón por la que el Señor instruye al pueblo de Israel desde el principio de cómo no se debe uno inclinar a favor de uno en contra de otro, y cómo Dios nos llama a ser justos en nuestros juicios. Para ello, lo primero que nosotros podemos ver es que Dios es justo. Todos sus juicios están hechos en ese marco de su justicia, donde Dios no está a favor de unos en contra de otros. Y digo esto porque ha habido quienes tienen esa sensación o han llegado a hacer un comentario en ese sentido, de que Dios, por ejemplo, hablando del pueblo de Israel, sí le tiene una serie de consideraciones a diferencia de otras naciones. Y la verdad es que no es así, por eso necesitamos conocer a Dios y darnos cuenta que en Él no hay injusticia, porque hay varias cosas que los hombres han llegado a pensar o considerar que sí hay injusticia de parte de Dios por algunas cosas, como las perciben estas personas. Ahora, voy a pedirles que leamos una serie de versículos en el Salmo 119.
Y vamos a leer el versículo 13. Dice: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Algo que nos es necesario, sin duda, es tomar en cuenta todo lo que han sido los juicios de parte del Señor. Leyendo la palabra, nosotros podemos enterarnos de estos juicios. Prácticamente los encontramos desde el mismo capítulo 3, donde el Señor, al hablar con Adán y con Eva, allí ha traído a juicio el proceder, la conducta de los dos, la desobediencia, y en razón de esa desobediencia, entonces lo que sucede es que Dios ya dicta su juicio, establece qué es lo que en un momento dado conviene, y por lo tanto, qué es lo que se va a hacer, qué va a pasar con cada uno. Y a partir de ese capítulo en adelante, nosotros vamos leyendo cómo Dios habla acerca de esos juicios que hace contra el hombre que practica el pecado, o contra la humanidad, o contra un pueblo, y ahí aparece naturalmente lo del diluvio. Posteriormente podemos recordar lo de Sodoma y Gomorra, y así, de todos los juicios que Dios fue haciendo, pero que habló de ellos. Es decir, no solamente sucedió algo, y ya cada quien tenía que imaginarse qué había pasado. Lo más interesante es esto. Por eso, dentro de todo lo que hemos tenido la oportunidad de ir estudiando, hemos hablado de la gran necesidad que tenemos de conocer la voluntad de Dios. Y que en esa comunión con el Señor, pues ninguna situación nos tome por sorpresa, sino que ya enterados, conociendo al Señor, y además manteniendo esa relación con Él, podamos tener de parte del Señor todo ese testimonio acerca de qué es lo que Dios está haciendo y aún por qué lo está haciendo, como lo vamos a leer posteriormente allí en Ezequiel. Ahora, al hablar acerca de esto que acabamos de leer en este versículo 13, les decía, necesitamos tomar en cuenta todos esos juicios, porque ahora sí que algo que ha sucedido para todos los estudiantes de Derecho es poder estudiar lo que se llama jurisprudencia. En otras palabras, la forma en que se ha aplicado la ley en determinados casos. ¿Qué elementos han tenido que tomar en cuenta los jueces para poder dictar sentencia? Y entonces, Dios, podemos decir, nos ha enseñado, ahora sí que esa jurisprudencia, en lo espiritual, en lo eterno, para que nosotros podamos conocerlo y darnos cuenta de por qué el Señor actúa de esa forma. Ahora, ahí mismo en el Salmo 119, vamos a leer en el versículo 30. Dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Y lo que podemos recordar es simplemente esta experiencia que vivió David cuando él se empeñó en censar al pueblo, y que como resultado de eso provocó la ira de Dios. Y entonces Dios, a través del profeta Natán, habla con él para darle a escoger 3 posibles castigos. Y cuando él escoge esos 3 días bajo el trato de Dios, el quebranto de Dios, lo hace porque dice: conozco que Dios es misericordioso. Y entonces es preferible caer en las manos del Señor y no en manos del enemigo, porque Dios hará siempre misericordia, naturalmente sobre un determinado marco, porque ustedes saben que lo dice el capítulo 10 de Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, naturalmente como
culpable y además no arrepentido. Ahora, una vez que podemos tener presente esto, como lo está diciendo aquí, es algo que sin duda es una decisión que uno toma, el escoger el camino de la verdad. Y creo que aquí, sobre todo, no estamos hablando de un momento de emoción donde después de escuchar un estudio acerca de la verdad y del camino de la verdad, nosotros terminamos teniendo esa decisión, sino que más bien es algo que se toma, puedo decirlo así, muy en lo personal, muy en lo reservado, porque ahí es donde tenemos la oportunidad de poner delante de nosotros todos esos juicios que hemos tomado en cuenta, y que tomando en cuenta todo lo que el Señor ha hecho y la forma en que ha actuado, entonces nosotros podemos entender que lo mejor es seguir el camino de la verdad. Ahora, en el versículo 39, dice: quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. El oprobio no es otra cosa más que la deshonra, ¿no? El ser afrentado, sí, pasar la vergüenza. Y entonces, hablando acerca de lo que uno puede temer por lo que uno haya hecho, por eso uno prefiere venir delante de Dios y tener ese trato de Dios con nosotros, porque finalmente, al considerar la forma en que Dios ha actuado, podemos entender esto que escribía Jeremías, está en el capítulo 10, en el versículo 24. Dice: castígame, oh Señor, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Porque precisamente conociendo lo que el Señor puede hacer, viendo los juicios, la forma en que Dios ha actuado, uno dice: no, yo quiero estar en paz, en buena relación con Dios. Y por eso prefiero, como lo hemos aprendido, que Dios me castigue como a un hijo y no que me tenga por enemigo, ¿no? Y para destruirme. Y entonces por eso es que uno valora lo que es esos juicios que hemos podido considerar. Porque aún cometiendo una falta, fallando en nuestro caminar, creo que se vuelve muy importante para nosotros el que por la gracia de Dios podamos precisamente el atender a esta oración que hacía Jeremías y poder sumarnos a ella y decirle eso al Señor, ¿no? Decir: a mí castígame con tus juicios, porque todos tus juicios son justos, todos ellos son verdad, ¿no? Ya no leímos un poquito más en el Salmo 19, pero dice: deseables son más que el oro y que el mucho oro afinado, y más dulces que la miel. Y parecería algo raro, ¿no?, decir que un juicio de Dios, donde nos va a castigar, pudiera ser más dulce que la miel. Lo es, porque sigue siendo un testimonio de que somos sus hijos, y que por lo tanto Él está trabajando con nosotros y llevándonos a conocer lo que es su perfecta voluntad. Ahora, ahí mismo en el Salmo 119, regresando al Salmo 119, en el versículo 43, dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Ahora, algo que nos hemos enfrentado cada vez más, sobre todo en esta época, es decir lo que creemos frente a todas las cosas. No sé, sospecho que ya se enteraron que murió el presidente Hugo Chávez. Espero que les haya pesado en su corazón como a un servidor. Mi única esperanza
Es algo que él llegó a decir y que los voceros llegaron a repetir, que él estaba aferrado a Cristo. Nunca habló de nadie ni de nada más. Y puedo decirles que así como Dios nos ha pedido que oremos por todos los hombres, es una de las personas que estuvo en mis oraciones. Y uno podría estar mucho en desacuerdo con su política y su actuación, pero sigue siendo una persona, o era una persona, ya ahorita ya terminó su caminar sobre la tierra. No sé si ya había terminado y apenas lo quisieron dar a saber, pero por lo que se ha especulado, es un asunto que no me concierne a mí ni me preocupa a mí. Pero ayer orábamos por su familia, porque finalmente han perdido un padre, un esposo, y por Venezuela, porque han perdido un líder. Que puedo decirles, viendo su trabajo, porque pasaron allí un breve reportaje, toda su actuación, evidentemente él tuvo mucho arraigo entre la gente. Ahí es donde yo puedo decir falló terriblemente en su trabajo, porque si él tenía tan presente al Señor, creo que hubiera podido llevar a la nación a tenerlo presente también. Pero estaba tan preocupado por pelearse con los Estados Unidos que le daba más lugar al odio, al aborrecimiento que al amor. Bueno, esas son mis apreciaciones. Lo que quiero comentarles es que viene a ser para uno tan importante entender y atender a estas cosas, porque hay muchos más por quienes orar. Vamos, hablando acerca de personajes que hemos conocido en la política, que no podemos aprobar su proceder, no estamos de acuerdo en su política, pero algo que Dios nos ha pedido es que oremos por todos los hombres, por todos los que están en eminencia. ¿Por qué? Porque solamente poniéndonos en su lugar, en el momento de enfrentar el juicio delante de Dios, uno dice, necesitan de tu misericordia, necesitan de tu salvación. Esto no es algo que uno pueda mirar con ligereza y pasar por alto, ¿no? Y entonces, por eso, al hablar acerca de lo que es nuestra convicción no es odiar, nuestra convicción no es desechar a la gente, nuestra convicción es amar, es servir y es interesarnos en la salvación de la gente. Que por eso, hablando acerca de personajes como Fidel y Raúl Castro, pues uno también fue llamado a orar porque ellos tengan la oportunidad de arrepentirse, de conocer al Señor, de ser salvos. Porque gracias a Dios, conociendo a Dios, sabemos que por muy terrible que haya sido la historia de una persona, si se arrepiente, haya gracia delante de Dios, ¿no? Y entonces, por eso viene a ser así tan precioso esto. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero, ¿no? Nosotros los hombres podemos mandar al infierno a medio mundo, y al otro medio casi, pero Dios no, es decir, Dios no actúa en esa carnalidad nuestra y no actúa en ese sentimentalismo humano, sino que camina o se mueve en el marco de la verdad porque Él es la verdad. Y eso de veras es algo incomparable. Ahí mismo en el Salmo 119, vamos al versículo 52. Dice, me acordé, oh Señor, de tus juicios antiguos y me consolé. Sí, estamos, ahora sí que déjelo ahí marcadito. Y les voy a pedir que regresen al versículo 7.
Dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Ahora, quiero que piensen en los dos. El que uno recuerde cómo Dios ha actuado, viendo lo que pasa en la actualidad, uno puede consolarse, sabiendo que Dios hace las cosas en el tiempo oportuno y perfecto, pero además hace lo que conviene, y cuando aplica sus juicios es porque ha llegado el momento de hacerlo. Y entonces, con todo eso, naturalmente está mandando un mensaje al resto para que lo consideremos. Ahora, por eso, cuando ya uno meditando, considerando toda esa actuación de parte del Señor y siendo provocados por el Señor para confiar en Él y que Él va a actuar siempre de una manera justa, ese es un consuelo para uno, es un verdadero descanso. Y por eso, como lo estamos leyendo, podemos alabar a Dios por eso, podemos bendecirlo, exaltarlo por esa justicia con la que Él actúa. Y ahí mismo en el Salmo 119, versículo 62. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Versículo 164. Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. 164. Ahora, en estos tres pasajes, partiendo del versículo 7, de lo que habla es precisamente de alabar a Dios y de aún poder tenerlo tan presente que a medianoche podemos levantarnos para alabar al Señor por su recto proceder y porque además Él nunca ha dejado de pagarle a cada uno conforme a sus obras. Y entonces, por eso, cuando dice 7 veces al día te alabo, por así que no, para decirlo de alguna manera, no lo limiten, ¿no? Es una expresión como otras más en la palabra de Dios, aquello de 70 veces 7, porque realmente para hablar acerca de que no nos conformamos con un momento, sino que conforme vamos viendo la forma en que Dios va trabajando en cada caso, en cada situación, tenemos motivos para alabarlo, para bendecirlo, para exaltarlo, para ver que su palabra se está cumpliendo tal como el Señor lo ha dicho. Ahora, hablando de ese trato con nosotros, vamos a leer en el Salmo, en el versículo 75. Dice, conozco, Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. 75. Y entonces, hablando acerca de esto, si nosotros reconocemos que los juicios de Dios son justos, podemos reconocer entonces que lo que ha hecho con nosotros es justo. Y que de acuerdo a lo fiel que el Señor es a sí mismo, entonces nos ha afligido, nos ha castigado. Así lo necesitábamos. Si ustedes ven allí en los versículos 92 y 93 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido, ¿no? Pero debido precisamente a que he estado considerando todo lo que dice el Señor en su palabra, sé que como lo estudiábamos la semana pasada, Dios no nos ha pagado de acuerdo a nuestras iniquidades, ni de acuerdo a nuestras rebeliones, sino que ha tenido misericordia de nosotros. Así que por eso uno puede decirle claramente al Señor cómo es que podemos estar así en ese total descanso en cuanto a lo que es su obra.
Ahora, en el versículo 102, también ahí en el Salmo 119, dice, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Por eso es que la ley del Señor es nuestra delicia. Ser objeto de un trato de Dios, que como lo decíamos allí en la oración de Jeremías, al pedirle al Señor precisamente que Él nos castigue con juicios, pues nosotros podemos decirle que al venir ese trato de parte de Dios, hemos aprendido, Él nos ha enseñado. No ha sido nada más que viene un castigo y punto. No, gracias a Dios siempre ha venido con eso una lección, una enseñanza de parte del Señor a nosotros. Por eso es que hablábamos de qué importante es considerarlos, tomarlos en cuenta y no perdernos, ¿no? Ahora, en el versículo 120, dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo, ¿no? Y casi uno diría más vale, porque si bien es cierto, entiendo que como buen Padre que es nuestro Padre Celestial, me ha castigado de acuerdo a lo que necesita, pero eso no quiere decir que, y hoy también, ¿no? Hoy también me vas a castigar. No, creo que si actuamos con toda sensatez y aprovechamos lo que el Señor nos ha enseñado, pues no queremos que tenga que volver a castigarnos, ¿no? Y por eso dice, tus juicios he temido, porque también si empiezo a ser necio, me doy cuenta, porque he considerado todos sus juicios antiguos, que los necios terminan siendo destruidos. Y yo no quiero llegar a eso, quiero aprender. Por eso, lo que Dios desea es que camine en el temor de Dios, para que no juegue con Dios, para que no pretenda burlarme de Dios, ¿no? Y pueda entonces caminar con toda firmeza. Ahora, ahí en el versículo 124, dice, haz con tu siervo según tu misericordia, y enséñame tus estatutos. Y en el 149 dice, oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Señor, vivifícame conforme a tu juicio. Y en el 156, muchas son tus misericordias, oh Señor, vivifícame conforme a tus juicios. Ahora, al hablar acerca de todo esto, sin duda, aún en esa disposición de vivir lo que el Señor tiene dispuesto para nosotros, no, como les decía, no estamos en el plano de, pues que sígueme castigando, sino que anhelamos que al venir los juicios de parte del Señor, nosotros aprendamos a pedir misericordia. ¿Y qué vamos a encontrar? Esto que dice el Salmo 36. Leemos a partir del versículo 5. Dice, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Señor, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tu ala. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz.
Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Ahora, en el versículo 6 dice, tus juicios, abismo grande. ¿Sabe lo que es un abismo? Algo muy profundo. Y precisamente cuando Dios nos lleva a conocerle y vamos creciendo en ese conocimiento y vamos viendo que sus juicios son justos, nos damos cuenta de cómo el Señor, al ir tratando y trabajando con nosotros, nos lleva a entender que la forma de actuar es tan diferente a la nuestra. Nosotros vemos que alguien comete una falta y ya queremos volarle la cabeza. Y nosotros vemos a Dios actuar con toda paciencia, que de repente por eso nos dice, ¿por qué no le ha dado a fulano lo que merece? Porque además, en nuestro parecer, pues eso es lo que merece, creemos. Ya tenemos nuestro juicio hecho y ya tenemos nuestra sentencia dictada. Y vemos que Dios no hace como nosotros pensamos. Y por eso el Señor nos dice que sus juicios son abismo grande. Porque ya cuando nos detenemos a considerar cómo Dios actuaba, nos damos cuenta que tenía todo un propósito. Voy a usar el capítulo 6 de Génesis. Dice la palabra de Dios que allí la maldad de la humanidad había llegado a su tope. Habían colmado la medida de maldad. Dios, en toda justicia, hubiera simplemente mandado el diluvio y destruido. Pero Dios no actuó así, sino que primero habla con Noé, lo instruye sobre la fabricación del arca, y por eso les estoy planteando todo el cuadro, porque uno diría, sí, está bien, si Dios quiere que Noé haga el arca, está bien. Pero y estos es porque no les da su merecido, ¿no? Y va a venir su tiempo. Pero Dios, que no castiga al justo junto con el impío, estaba preparando la salvación de Noé y su familia, usando a Noé mismo, ¿no? Y entonces, todo ese tiempo que se tardó, que no sabemos exactamente cuánto fue, Dios estaba siendo paciente. Una de las cosas muy interesantes que dice 2 de Pedro, capítulo 2, es que Noé fue un pregonero de justicia. Él hablaba de lo que era justo, de lo que era correcto, de lo que era propio. Así de que esa generación no puede decir, bueno, es que a nosotros nadie nos dijo. Tenían historia, pero además tenían un anunciador, alguien que les estaba hablando acerca del camino recto, a quien no tomaron en cuenta. Pero mientras se estaba construyendo el arca, fue un tiempo de misericordia de parte de Dios para la humanidad, donde tenían toda la oportunidad de reconocer cómo habían estado actuando mal, antes de que viniera el juicio. Bueno, así de que no lo hicieron. Por eso, esto que nosotros estamos leyendo allí en el Salmo 36, al final, ¿no? Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Ahora vamos a Jeremías, al capítulo 1. Voy a leer a partir del versículo 13.
Dice, vino a mí la palabra de Dios por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Oh Dios, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Dios, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Capítulo 4. Versículo 11. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar, ni para limpiar. Viento más vehemente que éste vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube, y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros! Porque entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Ahora, si ustedes se dan cuenta, hablando ya de estos dos pasajes, vamos a leer un tercero. Dios usa a Jeremías para hablar acerca de contra quién van los juicios de Dios.